Así nos vamos al encuentro con la comunidad académica y científica. Saludo rápidamente al doctor Orlando Acosta y nuevamente a Miguel Ángel Pardo. Doctor, buenos días. Bueno, saludos nuevamente a todos y todas, abrazos fraternales, vitales, pedagógicos, un saludo a ti, Armando, a la mesa de trabajo, a Oscar, nuestro intérprete de señas, y por supuesto a toda la comunidad educativa y al magisterio que nos acompaña en esta hora del día. Quisiera confirmar si el doctor Orlando ya está al aire con nosotros. Doctor Orlando. Sí, buenos días. ¿Cómo está, doctor? Buenos días. Rápidamente, porque retomamos el tema, ¿no? El retorno a la escuela presencial con garantías es voluntad política del gobierno, realmente, ¿no? No es que no querramos volver. Miguel, le doy la palabra para este conversatorio. Gracias, Armando. Bueno, doctor Orlando, creo que lo que se trata es conversar un poco sobre los asuntos actuales. Digamos que dentro de unos días se va a cumplir un año de haberse declarado el confinamiento de estudiantes y profesores en las casas. Pese a las propuestas sustentadas científica, académica, pedagógica, financieramente al gobierno por parte de la comunidad educativa, académica y científica para enfrentar la pandemia, garantizando el derecho a la educación, pero salvaguardando la vida y la salud, pues el gobierno no ha reaccionado. Y peor aún, ha insistido en retornos a clases presenciales sin garantías, incluso en momentos en que coincidían los picos altos. Igualmente, los recursos prometidos, que son escasos, no han llegado, más del 50% después de un año, a los colegios. Y pues estas son como las características de lo que hay actualmente. Y la pandemia también ha registrado algunas variaciones diversas, otras proyectadas. FECODE ha radicado el pliego de peticiones y un punto clave es el tema del retorno a clases presenciales. En torno a esas discusiones que vamos a tener con el gobierno, uno preguntaría hoy, doctor Orlando, ¿cuáles son los criterios de la comunidad científica para retornar para retornar o no a los colegios de manera presencial? ¿Son vigentes los que hemos venido exponiendo desde hace un año en este medio y en otras discusiones y debates? Bueno, en primer lugar, hay que señalar frente a la pregunta que se hace que la dinámica de las pandemias, cuando se habla en concreto de una pandemia en una población en particular, pues esa comunidad o ese sector de la población, digamos de un país, un departamento, etcétera, implicará en términos de riesgo a toda la comunidad. Y como la escuela está dentro de la comunidad, el nivel de la pandemia en una comunidad abarca la escuela, es decir, la escuela no es una excepción. En términos físicos, está dentro de la comunidad y la comunidad educativa está formada por individuos que interaccionan entre ellos y en la medida en que se aumenten las interacciones, los contactos, las aproximaciones entre las personas, se propicia el contacto. Ese es un principio central de la epidemiología, hablando de enfermedades infectocontagiosas. Entonces, en concreto, si la comunidad educativa en un determinado instante está en contactos disminuidos y esos contactos se incrementan en los espacios escolares y en el transporte, la probabilidad de contagio claramente se incrementa. Entonces allí viene una consideración que es el nivel de la pandemia. O sea que en la medida en que haya más casos nuevos por 100.000 habitantes en los últimos 14 días o haya más pruebas positivas de RT-PCR, que es la prueba molecular que detecta la presencia del virus en la nasofaringe de las personas, entre más nivel haya de estos valores, habrá más riesgo. Entonces, para hablar en concreto, en Bogotá, si ustedes han visto en los últimos 14 días, los casos nuevos se mantienen allí al filo del nivel más alto, que es el de alrededor de 200 casos por 100.000 habitantes, mientras que las pruebas de RT-PCR positivas en los últimos 14 días se mantienen alrededor del 9%, donde el nivel máximo es 10%. Es decir, el nivel que corresponde al riesgo máximo, en particular en espacios escolares.
Entonces esto nos da una idea de que la pandemia está activa, se está en un riesgo alto y en la medida en que entren en contacto las personas, pues la probabilidad de contagiarse será mayor. Eso es lo que quiero reiterar. Entonces, perdón, ¿sí? doctor Orlando. Entonces, este punto, por ejemplo, se mantiene vigente. Este punto, este criterio de la comunidad científica de retorno no solamente se mantiene vigente, sino que todavía se registra en Bogotá y en el país, que ese umbral por encima del 3%, que implica contagio en los colegios, se mantiene, y entonces tendrá que tenerse en cuenta en este momento para plantearse que por esa razón no se debería retornar a clases presenciales. Bueno, entonces allí hay una discusión, un debate alrededor de cuál es el nivel de la pandemia que permitiría actividades presenciales. Entonces ya había unas consideraciones dependiendo de qué país estemos hablando. Si hablamos del caso, por ejemplo, más público y más publicitado de los Estados Unidos, encontramos que el 90% de las escuelas se encuentran ubicadas en lo que allá denominan la zona roja, es decir, de alto riesgo. Entonces eso ha conducido a que frente a esa situación tan concreta, los profesores hayan reclamado a través de sus organizaciones sindicales en los diversos estados de los Estados Unidos que sean previamente vacunados y además las medidas de bioseguridad estén garantizadas. Entonces, esos reclamos finalmente han sido atendidos y ustedes ven que hace aproximadamente una semana el presidente Biden dio como directriz federal que los profesores deben estar vacunados al menos con la primera dosis antes de terminar este mes de marzo, como una de las condiciones para asegurar una reapertura presencial parcial o digamos alternancia en términos más específicos de una manera segura. O sea que a esto se añade las medidas de bioseguridad para las cuales hay que hacer unas inversiones en infraestructura física y humana para asegurar la identificación de los positivos y su aislamiento pronto para evitar más contagios. Entonces, si uno mira casos como los de Colombia, ustedes han visto las noticias de los últimos días. Ayer, por ejemplo, apareció la noticia de que en Sincelejo se han tenido que cerrar 3 colegios debido a los contagios, e inclusive ya hay un fallecimiento en la comunidad profesoral. Entonces, esto nos advierte que cuando la pandemia está activa, las medidas de bioseguridad no son estrictas, pues el riesgo de contagiarse es mayor. Y hay una cosa importante, a veces algunas autoridades educativas dicen, no, si aparece alguien contagiado lo aislamos y no pasa nada, pero omiten decir que tras el contagio puede venir también la muerte. De hecho, pues este virus tiene, hablando del coronavirus que produce el COVID-19, tiene una letalidad de alrededor de 10 veces mayor que el virus de la influenza que causa la gripe. Perdón, entonces ese es un aspecto a considerar, o sea, este que implica el derecho a la vida. Y el derecho a la vida, como ustedes conocen, al menos en los conceptos de la Corte Constitucional nuestra, es un derecho que tiene privilegios, es un derecho superior a otros derechos, incluyendo el mismo derecho a la educación y de forma específica en el caso de los niños. Entonces, las autoridades educativas, cuando presionan a la comunidad educativa para que concurra a clases presenciales, pues claramente está poniendo en riesgo la vida de muchos. Entonces, ese es un aspecto crucial en cualquier negociación, o sea, el nivel de la pandemia y las medidas de bioseguridad garantizadas por la autoridad competente. Yo creo que a esta altura nosotros podríamos decir como 2 cosas, porque son muy importantes, porque son la discusión de estos días, a pesar de que hay una campaña publicitaria por parte del gobierno para retornar a clases presenciales sin condiciones, pero nosotros podríamos insistir en lo siguiente. Uno, es muy importante insistir en que, pues obviamente, haya la mayor cantidad de población vacunada,
porque evidentemente eso baja las posibilidades de contagio en los colegios. Dos, que sería justo plantear que en la segunda tanda, como se puede decir, escúcheme en el término, la segunda etapa de vacunación masiva, ingresemos los maestros, teniendo en cuenta las últimas anotaciones que se han hecho, especialmente lo de Biden, que priorizó a los maestros. Y creo que habría esa posibilidad. En todo caso, en la segunda etapa estarían 58.000 maestros mayores de 60 años por ser mayores de 60 años, no por ser maestros, ya que le restarían 280.000 maestros que, pues, si se cumpliera el proceso del arribo a las 2 millones de vacunas, pues podría considerarse el tema de entrar el magisterio en la segunda etapa. Pero la pregunta allí, bueno, vacunados en la segunda etapa, y esta es la última pregunta por razones de tiempo, vacunados en la segunda etapa, en todo caso tiene que resolverse el tema de la bioseguridad y el tema de tener en cuenta los criterios del umbral de retorno o no por encima del 3% en relación con la positividad PCR de los últimos 14 días. Sí, entonces, frente a esta pregunta, lo que hay que indicar es que una vez vacunados con la primera dosis e inclusive con la segunda dosis, el criterio es de mantener las medidas de bioseguridad debido a que no se excluye que las personas vacunadas puedan albergar el virus, así sea en condiciones que se denominan subclínicas y puedan transmitirlo a otros. Entonces este aspecto es muy importante. Allí viene a cuento el tapabocas. La calidad del tapabocas debe ser aquel aprobado por la autoridad competente, no cualquier tapabocas artesanal que no reúna las características de bioseguridad. Además, el distanciamiento social, no solamente de los 2 metros, sino más allá de los 2 metros, inclusive hasta los 8, sobre todo cuando no está presente el tapabocas en espacios educativos, por ejemplo, en momentos en donde la gente acude pues al almuerzo, por ejemplo, ¿no? Además de eso, tiene que estar la infraestructura física y humana para tomar las muestras e identificar a los positivos, dado que en los niños inclusive puede llegar hasta el 50% aquellos que no presentan síntomas. Y además, tiene que haber eso se denominaría unas condiciones higiénicas para que puedan lavarse las manos dentro del distanciamiento que se ha indicado, también un aseo de todas las instalaciones educativas para eliminar cualquier virus que esté presente en superficies, aunque contagiarse por superficies tiene una probabilidad menor, pero existe. Y lo que es más crucial para terminar con la respuesta es la calidad del aire. Entonces, cuando las personas están en un espacio cerrado, se empieza a acumular las emanaciones del tracto respiratorio, que si por ejemplo consideramos el CO2 o el dióxido de carbono, entonces entre más cerrado esté el espacio se acumulará más rápidamente. Este es un indicador de que si alguien está infectado, se está acumulando el virus en el aire y aumenta el riesgo para quienes estén en la proximidad respirando ese aire en ese espacio. Allí, pues, lo que se ha recomendado en términos científicos es que se haga la medida del CO2, la concentración del CO2, para determinar si el aire se está renovando o no. Pero hay que hacer una consideración al respecto, que ese nivel no es suficiente cuando se le fija un nivel un poco más alto de aquel que está en los exteriores. Para colocar un ejemplo concreto rápidamente, en el exterior hay alrededor de 420 partes por millón de CO2. En interiores, cuando no hay una ventilación apropiada, ese nivel empieza a subir y algunos recomiendan que cuando llegue a 700 partes por millón se dispare automáticamente el dispositivo que renueva el aire. Sin embargo, para un mismo valor como ese, 600, 700 partes por millón, es una incertidumbre cuántas partículas virales hay en ese espacio, porque depende del número de personas infectadas, si tienen bien puesto el tapabocas, si es de la calidad apropiada o si no tienen tapabocas, incluyendo no solamente a los estudiantes, sino el profesor.
Entonces, por eso esas indicaciones de que abran las ventanas o las puertas, pues eso no es científico en el sentido de que no se tiene una medida exacta de la velocidad del aire, de qué manera se reemplaza el aire que ya está contaminado. Entonces, por eso se señala que en términos científicos el ideal sería un dispositivo que de manera permanente tenga la concentración de CO2 alrededor de aquella que está en el exterior para disminuir casi a cero ese riesgo de ser contagiado en un espacio como un salón de clase. Bueno, doctor Orlando, creo que quedamos muy ilustrados sobre lo que va a ser los asuntos vigentes de lo que hemos planteado en estos tiempos sobre el tema del retorno a clases presenciales con garantía y las nuevas variables que hay que tener en cuenta en esas discusiones con el gobierno nacional para garantizar un retorno seguro. Un abrazo, Orlando, y muchas gracias, Armando. Creo que el tema queda en desarrollo para próximas sesiones porque va a ser parte de la discusión del país, de la comunidad educativa y también del pliego de peticiones que empieza a negociarse con el gobierno nacional.